La hora de salida del pescador era inamovible. A las 3 de la madrugada, las calles eran tranquilas y siempre era el primero en llegar al puerto. Un día, mientras caminaba al lado de un viñedo, escuchó un chirrido que resonó a lo lejos. Al principio pensó que se trataba de un ave, pero al oírlo una vez más, notó que el sonido era gutural. En la oscuridad, el hombre se detuvo y sacó el machete que utilizaba para cortar y limpiar los pescados. Su respiración se aceleró y, en ese momento, se dio cuenta que un enorme animal estaba sobrevolando la zona. Al observar detenidamente, recordó las historias que había escuchado de otros pescadores y algunos borrachitos de la ciudad. Es una bruja, se dijo a sí mismo. Dejó sus otras herramientas de pesca en el suelo y siguió al animal con la mirada. Sin embargo, la criatura aterrizó dentro del viñedo y el pescador la perdió de vista. Vendrá hacia mí, pensó, mientras se aferraba al machete. ¿Quién está ahí?, gritó cuando notó una figura humana que se acercaba. No obtuvo una respuesta. El hombre sintió que una gota de sudor le caía por la frente y, entre las plantas, apareció lo que se asemejaba a una mujer. ¿Quién eres?, gritó el pescador. Cuando la figura llegó al camino, el hombre no dudó en atacar. El machete hizo un corte en uno de los brazos de la bruja y ésta cayó al suelo. «Es acero», gritó el pescador. De pronto, el ser se convirtió en el ave que había visto antes y se alejó sangrando hacia el mar, dejando un rastro. El pescador observó cómo la criatura iba tomando vuelo con dificultad. Cuando desapareció de su vista, recogió sus herramientas y dio media vuelta. En el trayecto, se encontró con sus compañeros y les contó lo que había ocurrido. Incluso mostró su machete ensangrentado como prueba. Algunos no le creyeron, pero el hombre los llevó hasta el lugar donde había tenido el encuentro con la bruja. Al llegar, ya estaba amaneciendo, y encontraron fácilmente el rastro que había dejado la criatura. La sangre se había convertido en un líquido negro y seco, que cualquiera confundiría con petróleo. Mientras discutían sobre lo ocurrido, la esposa de otro pescador los encontró en el camino. Muy preocupada, se acercó a ellos y preguntó si alguno había visto a su marido, pues ella había estado esperando que regresara toda la noche. Los hombres se miraron entre sí, entendieron lo que había ocurrido y respondieron que no sabían nada.